Bueno, muchachos, continuamos con la segunda parte del taller explicativo de física en cuanto a tener que ver con magnitudes escalares y vectoriales. Ahora nos vamos a enfatizar en la comprensión de lo que son las magnitudes vectoriales, los vectores, que es la segunda parte de lo que lleva el taller. Entonces, esta es la parte 2, donde implica lo que habla sobre partes de un vector. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un vector es una magnitud, sino que esta magnitud, a diferencia de la escalar, tiene una dirección y un sentido, ¿sí? Ese vector se va a representar siempre por mediante una flecha. Cuando ustedes en física observan flechas en dibujos, en gráficas, en planos cartesianos, están hablando de vectores. Ejemplo de vectores son la velocidad, la fuerza de gravedad, el peso. Esos son ejemplos de vectores y son ejemplos de unidades temáticas que veremos a futuro. Entonces, aquí, como dice acá, se denomina vector a todo segmento orientado. Orientado significa que tiene dirección. Y está formado, y las partes del vector son el módulo, mírenlo acá, que es la recta sobre la que se soporta el vector. En palabras claras, es lo que mide ese vector. Entonces, coge usted la regla y mide cuánto es la magnitud. Normalmente este tipo de medidas se dan en fuerzas, en longitudes. La otra parte, la dirección, es la recta sobre la que se soporta el vector, o sea, el ángulo. Nosotros normalmente medimos ángulos sobre la recta horizontal, sobre el eje X. Entonces, el ángulo de inclinación o el ángulo sobre el eje X es la dirección. El sentido indica el sentido cambio de magnitud utilizando una flecha. ¿Para dónde va? Significa si va al norte, si va al sur, si va al este, si va al oeste, si va a la derecha, si va a la izquierda, si va hacia arriba, si va hacia abajo. Y el punto de aplicación es el lugar de origen, desde donde parte. Esas son las partes de un vector. En relación a eso, entonces aquí vamos a mirar un poquito la parte de la explicación para que nos tengamos claros. Entonces, la magnitud vectorial son aquellos donde se tiene que especificar, aparte del número, la dirección y el sentido, o sea, los grados de amplitud y hacia dónde va. Ejemplos de eso, entonces miremos acá, cuando esa señora hace fuerza hacia allá o hacia la derecha o hacia la izquierda sobre un cuerpo, en este caso un carro, la fuerza con la que ejerce este señor hacia este cuerpo se le llama una magnitud vectorial. Lo mismo que la velocidad o la amplitud, el despegue de un avión, porque siempre el despegue de un avión siempre va en un ángulo. O cuando usted se monta en un columpio, también estamos formando ángulos sube y baja. Aquí también lo que es la parte del desplazamiento, mire la fuerza, posiciones, y esto es lo que vamos a ver en las otras unidades temáticas. ¿Cómo se representa las magnitudes vectoriales? Por vectores, y los vectores solamente son flechas. En física, una flecha significa un vector, hacia dónde va una fuerza, hacia dónde va un cuerpo. Indica la dirección a la que se dirige el objeto. Estas normalmente se trabajan en lo que es sobre el plano cartesiano. Aquí entonces está otra vez lo que son las partes del vector, pilas, porque de este taller va a haber examen. Entonces por eso le estoy enviando los videos explicativos. Las partes de un vector, módulo, que es lo que mide esa flecha, el sentido hacia dónde va, y lo que es la dirección, o sea, el ángulo en el cual está ese vector. Bueno, entonces con base a eso, voy a explicar 5. La actividad 5 indica señale los objetos presentes en cada imagen e indique sus partes. Los vectores en cada imagen. Indique sus partes. ¿Cuántos vectores por imagen hay? Y qué sentido tiene, indique su dirección. Por ejemplo, en este. Estos de acá hacen fuerza ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿cierto? Entonces, usted va a hacer una flecha indicando esas fuerzas existentes en cada una de las posiciones. Entonces, por ejemplo, en esta parte, vamos a buscar una flecha.
estos de acá hacen fuerza hacia allá. Entonces la flecha va hacia acá. Ahí ya sería el primer vector. Este grupo hacia dónde hace la fuerza. Entonces la fuerza la está indicando hacia el otro lado. Entonces nuestro vector iría hacia acá. Eso es lo que usted va a dibujar. Ahí estamos indicando cuántos vectores hay acá, en esta posición. Obviamente hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, y esa fuerza de gravedad, de por un lado, me indicaría hacia dónde. La fuerza de gravedad va hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí habría otra fuerza. Entonces aquí habríamos tres vectores. Las dos vectores que indican las fuerzas por parte de ellos y una fuerza que indica fuerza de gravedad. ¿Qué sentido tiene? Entonces simplemente escribo que si va hacia la derecha o que si va hacia la izquierda. ¿Listo? Y la parte de la dirección, todo vector que esté sobre el eje Y, sobre el eje X, perdón, su grado va a tener 0 grados centígrados. 0 grados, perdón, va a tener 0 grados. Entonces, ahí sería la dirección. Por ejemplo, en el sube y baja, estaríamos hablando también de una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, tanto de ellos dos como del cuerpo. Entonces usted indica peso acá, peso acá. Y también van a aparecer otros vectores, que es uno que va hacia allá y el otro que va hacia allá. Pero a diferencia de este de arriba, no van a ir así horizontalmente, sino que van a tener un grado de inclinación, ¿cierto? Porque aquí va a tener un grado de inclinación sobre este, porque no están totalmente horizontales, no están a 0 grados. Aquí, ¿hacia dónde iría la fuerza? Entonces usted colocaría la flecha hacia donde va el carro, ¿cierto? Porque hacia allá va la fuerza. Y este carro tendría una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, y este señor también tendría una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. El sentido de aquí a para que va hacia allá, entonces usted indica si es a la derecha o a la izquierda, y cuando estamos hablando de la fuerza de gravedad, del peso, que se llama, esa es la fuerza, el peso, entonces irían hacia abajo. Ahí estaría usted haciendo la actividad 5. Ahora, para hacer esta actividad me voy a volver acá y vamos a hablar antes de esto. Entonces, en un plano cartesiano, recuerden que ese es el plano cartesiano, mire acá mejor, en un plano cartesiano. En el plano cartesiano bidimensional está formado por el eje de las X y el eje de la Y. X horizontal, Y vertical. Y obviamente por unos cuadrantes, en donde están los positivos y donde están los negativos, ¿cierto? Entonces, estos son los números positivos X, números positivos Y, números positivos menos X, números negativos X, números negativos Y. Si yo hablo en cuanto al sentido, entonces mire que este es el plano cartesiano y entonces estamos hablando que si va directamente hacia allá, sobre el eje Y, estaríamos hablando hacia arriba del norte, en los negativos hacia el sur. Estamos hablando sobre el eje horizontal, el este, hacia los positivos, el oeste hacia los negativos. Pero si tiene un grado de inclinación, mire, si tiene un grado de inclinación, o sea, sobre este pedazo, entonces estamos hablando del noreste, si es acá noroeste, suroeste y sureste. Tenga en cuenta eso porque con base a eso es que se hace la actividad 4. Bueno, entonces, ¿qué me dice la actividad 4? La actividad 6. Vectores en el plano cartesiano. Dibuje un plano cartesiano en el cuaderno. Entonces usted, primer paso, un plano cartesiano en el cuaderno o en una hoja milimetrada, como usted ya lo quiera hacer. Ese es el primer paso. Después de eso, vamos a escribir estas coordenadas. Ojo, matemáticas, coordenadas. Estos dos numeritos están formados, el primero es el eje X y el segundo es el eje Y. El primero es el eje X, el segundo es el eje Y. Ubique estas coordenadas en el plano cartesiano, como usted ya lo debe saber hacer. Entonces voy a hacerles el ejercicio con el primero, que es 4,4. Al escribir 4,4 estamos hablando que el primer 4 está en el eje X, pero es positivo, o sea que me voy hacia este lado y cuento 4. Normalmente nosotros punteamos, ¿cierto? Para poder unir con la otra coordenada.
4,4, o sea que el otro 4 es el y, pero es positivo, o sea que lo llevo hacia arriba. Y 1, los dos punticos. Como vamos a formar vectores donde el origen es 0, entonces todos van a partir de aquí, de 0. Entonces cuando yo ya tengo unido estos dos puntos, entonces cojo desde el punto de origen, que será 0, hacia la unión de ellos, de esa coordenada. Entonces ese sería mi primer vector. O sea, trate de que cada vector con el que vaya a hacer tenga un color diferente para yo poder visualizarlos con una flecha. Recuerde que un vector se representa por flecha. Y va a llenar aquí la tablita. Entonces, módulo. El módulo es, coja la regla y mida esa flecha cuánto da. Entonces, digamos que 1, 2, 3, 4. Digamos que ahí me dio más o menos 2 centímetros. Cogí la regla y me dio 2 centímetros. Entonces, escribí 2 centímetros. Dirección, su ángulo. Entonces, coge el transportador y mide sobre el eje X. Coloca el transportador aquí en la mitad, recuérdelo, en el centro. Y va a medir cuánto tiene este ángulo, ¿sí? Más o menos, digamos que está en un ángulo, digamos, un ejemplo, que sea un ángulo de 45. Y cuando yo medí con el transportador, me dio un ángulo de 45 grados. Sentido. Entonces voy y miro acá, ¿cuál es el sentido? Entonces está, aquí era 4, y aquí a 4 y el vector me apareció por este lado. Entonces, como no está sobre la X ni está sobre la Y, sino que está inclinado, entonces sería noreste. Entonces escribo entonces noreste. Entonces aquí escribo noreste. ¿Listo? Y el nombre, entonces usted le va a asignar una letra, porque el vector siempre va a tener una letra que represente fuerza, que represente peso. Entonces usted va a inventarse una letra. Entonces yo coloqué que la A. Y para representar que fuese un vector sobre la A, siempre debo colocar una flechita para que me indique que es un vector. ¿Sí? Más o menos es. Así es, de esas coordenadas las va a hacer de la misma manera. Cuando, profe, y si es negativo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, este. Menos 4, menos 5. Entonces, menos 4, menos 5. O sea que el primero es X, menos 4. Entonces estaría por acá, ¿cierto? Y menos 5. Menos 5 me indicaría que debo bajar 5. O sea que más o menos estaríamos haciendo el vector y me quedaría por acá, porque todos van a partir del origen 0. Luego entonces mido con la regla, mido el ángulo en posición a las X, cuál es el ángulo ahí, el sentido, entonces ya no sé, ya busco esta tablita, entonces ya sería sur o, y le coloco una letra asignada para ese vector para colocarla acá, y así iría cada uno de los ejercicios que están acá. Ese es cómo se hace esta segunda parte de lo que es este taller. Más o menos, eso sería un ejemplo, porque no es que vaya a quedar así. Más o menos su tablita estaría formada por así angulitos, cada uno con una letra indicando el vector, los ángulos, y entonces usted aquí también por favor me escriba cuánto vale ese ángulo. Con el transportador usted puede medir divinamente cuánto mide cada flechita que usted realizó y hacia dónde fue, o sea, el sentido. Entonces, con base a eso, usted va a elaborar la segunda parte del taller de física. Ahora, en el próximo video, les explicaré vectores y teorema de Pitágoras, que tiene que ver o se transversaliza con lo que en el taller de matemáticas usted va a encontrar.